Mi hija lanzó mi maleta y dijo con voz cortante: «Nos estás deteniendo. Muévete». No discutí. La miré un instante, viendo cómo la maleta golpeaba los escalones del porche con un sonido sordo. Rebotaba una vez y se detenía junto a las aelas que solía regar cada mañana. Su piel suave, el cuero gastado y el color burdeos desvaído me recordaron la misma maleta que había usado cuando me mudé para ayudarla a criar a su bebé. Aquellos días en que lloraba cada noche por sueño y cada mañana por fuerza, ahora simplemente estaba ahí, con los brazos cruzados, la mirada fría más allá del enfado, indiferente. «Nos estás deteniendo», repitió. «A mí, a Kyle, a los niños, a todos nosotros. Hiciste de esta casa tu prisión, y ya no queremos ser tus reclusos». Parpadeé. No salieron lágrimas. Ya estaba demasiado lejos de eso. No había terminado. «Tienes 3 días para irte. Ya hablé con un cerrajero». Miré la maleta. Una de las cremalleras estaba rota. Ni siquiera se molestó en cerrarla del todo. Un rincón de mi suéter doblado asomaba como una lengua burlona. Me agaché lentamente y la levanté. El asa crujió. Mis manos no temblaban, aunque las de ella sí, cuando me pidió mudarme años atrás, cuando Kyle era un bebé colérico y ella no había tenido un sueldo real en meses. 3 días, susurré, enderezándome. Su tono era seco, cortante. «No hagas esto más difícil de lo que es». «¿Más difícil para quién?», pregunté. «Para todos nosotros», replicó con rapidez, pero había miedo en su voz, miedo a no tener la última palabra, a ser cuestionada, a perder control. No discutí, no lloré, solo bajé los escalones, mientras la maleta hacía un ruido sordo detrás de mí, cada rueda rodando un poco más silenciosa que la anterior. Ella no me llamó. Llegué a la acera, saqué el teléfono y marqué un número. Alvin respondió al segundo timbre. «Elaine». «Sí, necesito retirar mi nombre de la hipoteca». Ella me pidió que me fuera. Pausa. Su voz, tranquila y cansada, preguntó: «¿Estás segura? No puedo quedarme en una casa donde no soy bienvenida. Solo necesito que inicies el papeleo hoy». «Entendido. Comenzaré el proceso». Pero una vez hecho, ella tendrá 30 días para refinanciar o el préstamo entrará en incumplimiento. Ella quería libertad. Yo solo le estaba dando un pequeño sabor de ella. Caminé hacia mi nueva habitación temporal, dejando atrás recuerdos y silencios compartidos. Cada objeto, cada esquina de esa casa, me contaba historias que ya no tenían lugar en la vida que mi hija quería construir. Finalmente, entendí que esta despedida era tanto un fin como un comienzo para los dos. Los días siguientes fueron silenciosos, pero la tensión estaba presente en cada mensaje y en cada pensamiento que me llevaba a ella. Recordé cuando la hija me pidió mudarme, la manera en que sus palabras fueron más que enojo. Había un filo de miedo, miedo a perder control, miedo a que yo tuviera algo que decir. 3 días, había dicho, firme pero con esa vulnerabilidad oculta que nunca reconocería. Mientras empacaba, mis recuerdos viajaban atrás. Kai llorando cada noche, pañales por cambiar, noches sin dormir, y yo allí, sosteniendo a mi nieto mientras ella buscaba fuerza. Había sido yo quien había sostenido la casa, las cuentas y su futuro financiero. Ahora me pedía irme como si todo ese sacrificio fuera invisible, como si mi paciencia y esfuerzo fueran una carga que debía desaparecer. Llamé nuevamente a Alvin, asegurándome de que el proceso legal de retiro de mi nombre de la hipoteca avanzara. Cada palabra que pronunciaba era cuidadosa, medida. No podía mostrar enojo ni desesperación. Solo la firmeza de quien sabe que su tiempo de proteger ya había terminado. Mientras hablaba con él, recordé cómo había apoyado a mi hija en los momentos más oscuros, cuando su crédito estaba arruinado, cuando el accidente casi destruye su vida y la de otros.
Todo lo había cubierto, todo lo había resuelto, todo en silencio. El temor que percibía en su voz me recordó que, aunque parecía indiferente, había una lucha interna. No era solo enojo, era miedo, miedo de enfrentar la verdad, miedo de que yo ya no fuera su sostén invisible. Yo no discutí, no intenté razonar con ella, solo continué los pasos necesarios para garantizar que la hipoteca quedara formalmente bajo su responsabilidad, sin mencionar la magnitud de lo que había hecho por ella años atrás. Mientras lo hacía, sentía la paradoja. Ella buscaba libertad, y yo, aunque dolorida por su indiferencia, estaba proporcionando exactamente eso. Le estaba dando la oportunidad de experimentar independencia, de asumir sus errores, de enfrentarse a la realidad de sus decisiones sin la seguridad de mi intervención constante. Había llegado el momento de dejar que aprendiera por sí misma, aunque cada fibra de mi ser deseaba suavizar la caída, protegerla una vez más. Me senté un instante, respirando, mientras el viento movía una hoja por el aparcamiento del motel. Reflexioné en cómo la vida se había transformado. La niña que alguna vez necesitó que yo interviniera ahora exigía que me apartara. Y yo lo hacía, sin resentimiento, solo con una determinación tranquila de cumplir con la verdad y los límites que debían existir. El primer día en el motel fue un extraño alivio. La habitación era pequeña, con cortinas floreadas y una luz parpadeante en el baño que parecía un aviso antiguo. Dejé la maleta sobre la cama, la abrí y no pude evitar sacudir la cabeza. Todo estaba hecho a la ligera, amontonado sin cuidado, como si hubiera intentado borrar mi presencia de su vida. Cada prenda, cada objeto, parecía decir, ya no formas parte de esto. Preparé té en el microondas, demasiado caliente, y la taza se agrietó un poco mientras vertía el líquido. Ella siempre odiaba mi té, decía que olía a raíces. Curioso, porque nunca le molestaron las raíces cuando pagaba pañales, cocinaba a las 3 de la mañana o sostenía la casa mientras ella recuperaba fuerzas. Me senté en el escritorio, abrí mi viejo cuaderno de tapa blanda, todavía con garabatos de Daniel, y comencé a escribir. No para ella, sino para mí, para recordar, para mantener claridad. Era el día 1 de mi destierro, y aunque no estaba sorprendida, sí estaba en paz, finalmente reconocida, aunque fuera en la distancia. Ella quería la casa, su versión de paz, pero la casa nunca había sido completamente suya. Legalmente, moralmente, ni siquiera en espíritu. Yo había confirmado cada papel, cubierto cada deuda, salvado su futuro financiero, cuando su crédito estaba destruido, tras aquel accidente que la comunidad de nuestro pequeño pueblo había intentado callar. En ese momento comprendí que mi sacrificio invisible seguía sosteniendo todo. Yo había sido la estructura que ella necesitó para sobrevivir, aunque nunca lo reconociera. Ahora mi papel era desaparecer, permitir que aprendiera a mantenerse de pie sin mi ayuda constante. Mi libertad no estaba en renunciar al cuidado, sino en permitir que la suya existiera, aunque eso significara que la indiferencia y el olvido fueran la moneda de cambio. Mientras bebía el té, pensé en cómo todo había cambiado. La hija que me había exigido marcharme buscaba control y autonomía, pero aún estaba atada a los resultados de decisiones pasadas. Yo, en cambio, me movía con calma, consciente de que cada paso que daba hacia la independencia de ella era también un paso hacia la mía. Cada objeto desempacado, cada llamada al abogado, cada minuto de silencio en la habitación del motel, reforzaba la sensación de que la libertad, aunque dolorosa, era real y necesaria. Ese primer día, mientras escribía y miraba por la ventana, comprendí que esta separación no era un castigo,
sino una lección silenciosa. Le estaba dando la oportunidad de experimentar la libertad en su forma más pura, asumir consecuencia, enfrentar la responsabilidad, descubrir finalmente lo que significa sostenerse por sí misma. Y así, con la maleta abierta, el té caliente y el cuaderno frente a mí, respiré profundo. Por primera vez en años, sentí la calma de quien sabe que ha hecho todo lo posible y que ahora por fin puede dejar que la vida siga su curso, con independencia y verdad como únicas guías. El segundo día comenzó con recuerdos que pesaban en mi pecho. Volví a la memoria del accidente que casi destruye la vida de mi hija y de otros. Tenía 20 años, recién obtenida su licencia, conduciendo un Honda Civic de segunda mano que aún olía a comida rápida y colonia barata. Esa noche había estado en una fiesta, música alta y bebidas más fuertes de lo que admitió después. Juró que estaba bien para conducir. Todos los demás estaban más ebrios. Ella era la responsable, la amiga madre decía, pero la evidencia contaba otra historia. Las marcas de neumático en el pavimento, el parabrisas agrietado y el hecho de que otro automóvil, una camioneta familiar, llevaba un niño de 5 años. Un milagro, dijo el médico. El niño sobrevivió, pero las lesiones fueron graves. Meses de recuperación, facturas médicas y una madre que buscaba justicia, implacable, quería castigo, sangre. Recuerdo al oficial de policía en mi puerta, las manos de mi hija temblando mientras la llevaban esposada a casa. Recuerdo la sala de espera del hospital, el olor a desinfectante y desesperación, y en ese momento comprendí que su vida se dividiría en dos, antes y después del accidente. Lloraba en mi regazo. No quise, mamá, no quise, y yo la creí. Cometió un error terrible, pero no podía ser el final de su historia. Hice lo que toda madre haría. Fui a la mujer afectada, llevé sopa casera, fotos de mi hija pequeña, dinero, cada centavo que pude reunir, de la casa, seguro, ahorros, incluso mi retiro. Le prometí que mi hija no volvería a conducir ni a beber, que dedicaría su vida a enmendar el daño. La mujer aceptó no presentar cargos penales, un acuerdo civil privado silencioso para el público. Salvé a mi hija de la cárcel y nunca conté nada a nadie. Al principio, mi hija estaba agradecida, me abrazaba fuerte, me traía flores, lavaba mis pies entre lágrimas, murmurando, «No te merezco», pero lentamente mes a mes, algo se endureció en ella. La culpa se volvió resentimiento. La humildad se transformó en arrogancia. Le molestaba cuánto había visto, cuánto la había sostenido cuando temblaba de vergüenza. Empezó a burlarse de mi consejo, a reírse de mis teléfonos antiguos, a corregir mi forma de hablar frente a sus amigos. En la cena con su novio Kyle, dijo, «Mi madre se aferra al trauma como si fuera un logro. Está adicta a ser necesitada». Yo no respondí, solo limpié los platos. Mientras más crecía, reescribía la historia. Omitía la verdad del accidente. Decía que había pagado sus deudas, que había hecho terapia, que había dejado atrás a personas tóxicas. Yo seguía en la casa de huéspedes, cocinando, llevando a Kyle Jr. al daycare, pagando parte de la hipoteca bajo mi nombre, y aún así ella me presentaba como alguien que ayudaba con los niños, no como su madre, ni como la razón por la que todavía tenía un futuro. Ese día comprendí que mi papel había cambiado, ya no podía protegerla de la vida, solo podía permitir que enfrentara las consecuencias de sus actos. Mientras yo permanecía firme en la verdad. El tercer día llegó con una mezcla de calma y tensión. Empaqué la tetera, el espejo, mi cuaderno.
Cada objeto simbolizaba lo que había dado y sostenía. Me senté en el balcón del motel, no esperando llamadas ni arrepentimientos, sino dejando que el silencio me enseñara algo que años de lucha habían dejado claro. La libertad de alguien no se concede con palabras, sino con actos. Mi hija quería experimentar independencia, sentir que el mundo giraba sin mí sosteniéndola. Había sido yo, en los años de su juventud, quien cubrió cada error, quien pagó facturas, quien enfrentó abogados, quien sostuvo su vida cuando todo parecía desmoronarse. Ahora debía desaparecer de su historia, al menos en apariencia, para que comprendiera lo que significaba responsabilizarse de sí misma. Recordé aquel accidente, una noche que cambió todo. 20 años, fiesta, alcohol, un auto, un niño herido. Había intervenido en silencio, negociando, pagando, asegurando que nadie fuera a prisión y que la vida siguiera adelante. Mi hija, agradecida al principio, empezó a endurecerse con los meses. La culpa se transformó en resentimiento. Mis advertencias eran antiguas, mis gestos, molestos, y mis sacrificios, invisibles. Me llamaba vieja, anticuada. Me enseñaba a asumir que mi presencia era una carga. Cuando me pidió que me fuera, no protesté, no necesitaba explicarle lo que ya había hecho por ella. Sabía que lo que buscaba era un comienzo limpio, una hoja en blanco que yo no podía colorear. Caminé por los escalones con la maleta detrás de mí, cada rueda un suspiro más que un ruido, y sentí una extraña mezcla de libertad y pérdida. No miré atrás. Mi papel como escudo había terminado. Ahora debía sostener la verdad, pero a distancia. Hice llamadas legales para retirar mi nombre de la hipoteca. Cada palabra era cuidadosa, medida. No había ira, solo precisión. Sabía que al hacerlo, la responsabilidad real recaería sobre ella. No sería fácil, no podría refinanciar sin mi nombre, pero era su oportunidad de vivir con autonomía, de enfrentar sus errores y aprender a sostener su propia vida. La independencia tenía un costo, y ella debía pagarlo. Mientras tanto, Kai Jr. jugaba en el motel con tiza, dibujando casas, soles, estrellas. Observé cómo lo hacía, tranquilo sin saber que la casa que dibujaba pronto estaría fuera de nuestro control. No importaba. El niño seguía seguro, con una rutina establecida por mi cuidado. Yo era la constante silenciosa, el refugio invisible. Ese día comprendí algo esencial. A veces, amar significa dejar ir, no por desprecio, no por revancha, sino por verdad. Dar libertad requiere sacrificio. La casa, la historia, el control, todo debía ser entregado a quien lo buscaba. Yo podía sostener la memoria, los hechos y la justicia, pero ya no podía sostener a alguien que no quería ser sostenido. Cerré la maleta, miré el horizonte y respiré hondo. La separación no era un final, sino un inicio. Para ella, para mí, para la verdad que había esperado años para emerger. La independencia llega cuando dejamos de proteger y permitimos que la vida enseñe, aunque duele. El cuarto día llegó con noticias que no me sorprendieron, pero que sí dolieron. Recibí un mensaje de otro invitado de la fiesta de celebración de mi hija, una persona que apenas recordaba, diciendo: algunas personas son como moho, prosperan en los rincones oscuros de tu vida hasta que les das luz, y luego se dispersan. Y en el comentario debajo, ¿te refieres a su mamá, verdad? Escuché que vivió de ellos por años. No respondí, no defendí lo que había hecho. ¿Qué podía decir? Que pagué la entrada de la casa, que cubrí su crédito destruido, que mantuve su vida a flote cuando ella no podía. Nadie lo creería, o peor aún,
Nadie lo habría apreciado, porque las historias de libertad siempre necesitan un villano, y yo era conveniente. Caminé hasta el buzón del motel y dejé 3 cartas. Una al banco, otra a la asociación de propietarios, y la última a mi hija. La mía no contenía amenazas ni culpa. Solo decía: tienes todo lo que pediste. Te deseo paz y claridad en tu nuevo comienzo. Ya no estoy atada a esta casa, legal, emocional y financieramente. Con amor, sin firma, sin número de teléfono, solo eso. Al hacerlo, sentí un alivio inesperado. Esa noche hice sopa, la misma que ella siempre llamaba caldo de abuela. Hueso, jengibre y verduras. La comí despacio, cucharada a cucharada, como solía alimentarla cuando estaba enferma. Luego encendí una vela, no por ella sino por mí, por la parte de mí, que finalmente dejó de explicar, justificar y proteger. Había llegado el momento de permitir que la verdad existiera sin mi intervención constante. Al día siguiente, llegó un sobre grueso, oficial, con mi nombre junto al de ella. Contenía copias del contrato original de la hipoteca, las enmiendas, la renovación y mi garantía. Todo el papeleo que había sostenido en silencio durante años. Revisé cada página como si fuera un viejo diario. Luego llamé a mi abogado. «No podrá refinanciar, ¿verdad?», pregunté. «No, a menos que su historial crediticio haya cambiado drásticamente», respondió sin dudar. «Tiene pagos atrasados, pequeños, pero suficientes para activar alertas, y un préstamo de negocio que no pagó hace 3 años». Mientras escuchaba, comprendí algo profundo. Ella había buscado libertad, pero no estaba lista para enfrentarla. La independencia no era un juego ni un premio. Era responsabilidad, consecuencia y verdad. Mi papel como sostén invisible había terminado, y ahora solo quedaba observar cómo el peso de sus decisiones empezaba a materializarse. Miré por la ventana del motel. El viento movía la cortina apenas, y recordé la casa, mi hogar, el refugio que había construido para protegerla. Ahora sería examinado por la realidad, por las leyes y la vida misma. Había dado todo, y aún así, mi silencio, mi paciencia y mi sacrificio habían sido malinterpretados. Pero en esa comprensión también hubo libertad. La mía, la de haber actuado con justicia, con verdad, sin esperar reconocimiento. La de permitir que ella descubriera lo que significaba sostener su propia vida. Y mientras el sol caía, entendí que las lecciones más duras son las que no se pueden enseñar, solo experimentar. El 5.º día fue silencioso, pero cargado de un peso invisible. La fiesta de celebración de mi hija había quedado atrás, y con ella, el espejismo de libertad que ella creía haber alcanzado. Mientras tanto, yo revisaba cada documento legal, cada carta enviada al banco y a la asociación de propietarios. Sabía que las consecuencias se materializarían, y no me preocupaba el escarnio público. No buscaba reconocimiento, buscaba la verdad. Pronto llegaron noticias del efecto que habían tenido mis acciones. La hipoteca estaba en proceso de ser reclamada por falta de refinanciación. La realidad cayó sobre ella como una tormenta silenciosa. Su independencia recién proclamada comenzó a mostrar grietas. La libertad tiene un precio, y no era un precio que ella hubiera calculado. Vi cómo su imagen cuidadosamente construida en redes sociales comenzaba a desmoronarse. Publicaciones sobre empoderamiento y sanación se vieron eclipsadas por comentarios que señalaban la verdad. La casa que celebraba era sostenida por mi nombre, mi crédito y mi sacrificio. Sus seguidores, confundidos y escépticos, cuestionaban la autenticidad de su narrativa. Su marca, tan centrada en superar traumas, empezó a tambalear. Recibí la llamada de mi abogada, Michael, quien me informó que la documentación estaba completa
y que el banco comenzaría el proceso de ejecución en 30 días. Si no se refinanciaba, ella estaba devastada, pero yo permanecí en calma. Había tomado la decisión consciente de permitir que enfrentara la realidad, no por venganza, sino por la lección que necesitaba aprender. Mientras tanto, mi nieto, Kyle Jr., continuaba con su rutina diaria, ajeno a la tormenta que se desataba alrededor. Dibujaba con tiza en el pavimento frente al motel, creando pequeñas historias de casas, soles y estrellas. Observándolo, comprendí que la vida seguía para los inocentes, incluso cuando los adultos fallan o se equivocan. La responsabilidad de proteger a un niño recaía en mí, y no flaquearía. Reflexioné sobre los años que había pasado cubriendo sus errores, los pagos de facturas, los arreglos legales, las terapias, el accidente que pudo haber destruido su vida. Todo había sido oculto, perdonado y pagado en silencio. Ahora, finalmente, la verdad tenía su lugar. La justicia no estaba en castigarla, sino en permitir que enfrentara las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, comprendí que mi papel no era dictar su destino, sino sostener la realidad. La libertad que ella ansiaba no podía existir sin responsabilidad, y mi retirada del papel de sostén era la lección más honesta que podía ofrecer. La justicia, después de todo, no siempre es visible. A veces es simplemente permitir que la vida se encargue de lo que no se puede proteger. Cerré los documentos. Respiré hondo y miré al horizonte desde el balcón del motel. Había llegado el momento de dejar que la verdad actuara por sí misma, y en ese acto silencioso encontré una paz inesperada. La justicia de la verdad, pensé, no se impone, se manifiesta cuando dejamos de intervenir y permitimos que la vida hable por sí misma. El sexto día amaneció con una calma que parecía extraña después de tantos años de tormenta. El motel estaba silencioso, solo roto por el murmullo del viento y los pasos de mi nieto jugando frente a la ventana. Observé cómo Kyle Jr. bajaba otra vez en la acera, creando pequeñas historias de casas, árboles y soles. Para él el mundo era seguro, lleno de colores y formas, y yo comprendí que ese era el final que importaba realmente. Proteger la inocencia mientras la vida adulta se encargaba de sus propias lecciones. Recibí una notificación del banco. La hipoteca había entrado oficialmente en estado de ejecución. No había alegría ni malicia en mí, solo entendimiento. La casa, la deuda, la fachada de libertad de mi hija, todo se enfrentaba finalmente a la realidad. Mi intervención, mi sacrificio y mi paciencia habían sido invisibles para el mundo, pero la verdad ya no podía ser ignorada. Pasé la mañana escribiendo en mi cuaderno, el mismo que había llenado de recuerdos de Daniel, de momentos compartidos y de secretos guardados. Escribí sobre el amor que no pedía retorno, sobre la paciencia que no buscaba reconocimiento, sobre el silencio que sostenía vida sin aplausos ni celebraciones. Cada palabra era un acto de liberación, no solo para mí, sino para todo aquello que había protegido en la sombra. Mientras tanto, mi hija aún intentaba recuperar su narrativa en redes sociales. Su marca de empoderamiento, construida sobre la idea de superar traumas, comenzó a desmoronarse ante la evidencia de lo que había ocultado y de quién realmente había sostenido su vida, cuando ella no podía. Los comentarios eran duros, implacables, pero la verdad era firme y tangible, inscrita en documentos, en decisiones y en actos que no podían borrarse con palabras bonitas. Esa tarde, llevé a Kyle Jr. al parque cercano. Observé cómo corría libremente, sin miedo, sin culpa, y comprendí algo esencial. Aunque los adultos cometen errores, los niños siempre necesitan un lugar seguro donde crecer. Mi papel como abuela no era controlar, sino proteger, no castigar, sino guiar,
incluso cuando la guía implicaba ausentarme de la vida de quienes creían conocerla. Al regresar al motel, miré la casa por última vez. Sus ventanas estaban selladas, el cartel de subasta colgaba al viento y el viejo campanario. La puerta crujía como un suspiro. Todo lo que una vez había protegido, sostenido y amado, ahora enfrentaba la verdad por sí mismo. Sonreí levemente, sin amargura, solo con una aceptación serena. La historia había terminado, no con un aplauso, sino con claridad y justicia silenciosa. Esa noche, mientras Kai Jr. dormía, encendí una vela junto a mi cuaderno y me permití respirar profundamente. No necesitaba gratitud, ni reconocimiento, ni venganza. Lo que había hecho había sido suficiente. Había dado libertad, enfrentado la verdad y protegido lo que verdaderamente importaba. Cerré los ojos, sintiendo un alivio profundo. La vida continúa, pensé, mientras el viento movía suavemente la cortina. La historia de la casa, de mi hija y de mí misma, ya no necesitaba ser contada en titulares ni en redes. La verdad vive en las acciones silenciosas, en la dignidad de quienes soportan la tormenta sin esperar reconocimiento, en la mano que sostiene a un niño mientras el mundo gira caótico a su alrededor. Y ahí, en esa quietud, encontré mi paz.